Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Les damos la más cordial bienvenida también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Las más recientes cifras nos indican que alrededor de 90,000 trabajadores de la salud en el mundo se contagiaron por COVID-19. Hoy estaremos hablando de estos profesionales, cómo se protegen y cómo podemos hacer también para protegerlos. Ante los descubrimientos de COVID-19, cada vez más especialistas también enfrentan la enfermedad, ya no solo los intensivistas. Estaremos hablando también de cómo esta enfermedad ha abarcado poco a poco las diversas ramas, no solamente el área de urgencias o el área de terapia intensiva, sino incluso en las consultas privadas. Hablaremos de esto este día. Dinamarca, uno de los primeros países europeos en iniciar con el levantamiento de restricciones por el coronavirus, dio este martes ya por controlada la epidemia de COVID-19 y descarta una ola en el país, un recontagio. Vamos, por supuesto, también a viajar hasta Dinamarca para que nos cuenten cómo se encuentra este país hoy. Así que bueno, de esta manera estamos iniciando. La pandemia COVID-19 deja a su paso profesionales de la salud enfermos. Se estima que más del 12% se han visto afectados. Los consultorios mundiales han tenido que permanecer intactos. Las batas blancas, los estetoscopios, tensiómetros y termómetros tuvieron que dejar su misión. La gravedad y la escala masiva de la pandemia COVID-19 ha atacado al personal de salud, quienes se enfrentan a una guerra sin armas, quienes combaten un virus con material protector escaso y como única estrategia bélica sus propios conocimientos. Ellas y ellos atienden a un paciente día y noche, sin tiempo de comer o incluso para ir al sanitario. Conforme pasan los días, con pasos lentos van dejando sus propias armas en los consultorios o en las salas de urgencias. Algunos han caído en esta lucha pandémica. El primero de ellos fue el médico chino Lin Wenliang, quien identificó al nuevo coronavirus advirtiendo de un brote. Sin embargo, cuando atendía pacientes contrajo el virus y falleció en enero del 2020. En esa advertencia, sus colegas se vino una escalada de médicas, médicos, anestesiólogos, infectólogos y enfermeras diagnosticadas con el virus que ha dejado a su paso 290,000 muertes y más de 4,255,000 enfermos. Entre estos, se estima que entre un 12% y 15% son profesionales de salud que se han tenido que aislar al dar positivo a COVID-19. Al día se suman países con personal de salud enfermo. En esta batalla, los focos blancos de la pandemia se van oscureciendo. Detrás de COVID-19 salen a la luz otros padecimientos en los profesionales, además de tener contacto frecuente con un cóctel de virus y brotes nosocomiales. En China, Italia, Estados Unidos y en la región de las Américas se escucha el clamor médico que combate una batalla con las manos desnudas. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por la introducción al tema. Antes de entrar de lleno, vámonos a Ginebra, Suiza, nuestro enlace acostumbrado a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la Agencia EFE en Ginebra y también colaboradora de este espacio. Ella nos actualiza las noticias, lo que está sucediendo precisamente al seno de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, te escuchamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las personas con COVID-19 en el mundo suman en estos momentos 4.140.000, según el recuento más actualizado de la Organización Mundial de la Salud, que indica que el número de casos confirmados ha sido de 84.000 en las últimas 24 horas. Las muertes acumuladas desde que empezó esta pandemia son 285.000, lo que significa 4.278 fallecimientos adicionales con respecto a la víspera, una estadística inferior a la media de las últimas semanas. El mayor crecimiento de las infecciones está ocurriendo en América, arrastrada por supuesto por Estados Unidos y Brasil, pero con evoluciones inquietantes en países como Perú, Ecuador y también en México, que exhibe una tasa de letalidad más elevada. Conforme pasan las horas, la brecha de casos se acentúa entre América y Europa, que sin embargo todavía registra un número más elevado de fallecidos por el COVID. El salto más impresionante de los últimos días a causa del aumento de casos lo ha dado Rusia, que ahora es el segundo país del mundo con más personas infectadas por el nuevo coronavirus, con 232.000 casos confirmados. Por detrás están, en este orden, España, Reino Unido e Italia, que de haber sido el foco mundial del coronavirus en marzo, ha pasado a ser el quinto país más afectado. A pesar del agravamiento de la situación en Rusia, el presidente Vladimir Putin ha ordenado a los rusos volver al trabajo a partir de hoy, tras 6 semanas no laborables, pero pagadas, escudándose en el mal estado de la economía de su país. Esta noticia ha caído como una bomba entre los responsables de la sanidad de Rusia, que no han podido hacer nada para convencer al gobierno de la necesidad de continuar con la cuarentena y poner la salud de la población por encima de la economía. La OMS intenta encontrar el porqué de esta evolución negativa en el mundo. Un factor clave fue el momento en que los países tomaron medidas de cuarentena, puesto que los que más tardaron, como Estados Unidos y Brasil, se encuentran ahora entre los que tienen más casos. Una portavoz de la OMS ha comentado que muchos países no tenían la experiencia de lo que podía significar una enfermedad infecciosa para la sociedad, de que podía paralizar las actividades económicas y matar a tanta gente, por lo que hubo una tendencia a minimizarla. La OMS también se ha dado cuenta de que las advertencias que emitió al principio de la crisis no fueron escuchadas como debió haber sido. La gente se concentró en la información que decía que el 80% de la gente se recuperaba bien y no necesitaba hospitalización, pero no se tomó conciencia de que el 20% restante iban a ser enfermos graves, que si no eran tratados podían morir, como se ha visto luego. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Saco. Regresamos aquí al estudio y me da mucho gusto recibir al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente a Nueva Cuenta. Qué gusto. Igualmente, doctor. Bueno, hoy hablaremos de los profesionales de la salud, de estos hombres, estas mujeres que creemos, doctor, invencibles, que creemos como hechos de otra pasta, lo cual sí en muchas ocasiones lo son y que hasta ahora se han convertido en los grandes luchadores en contra de la pandemia, pero que no debemos olvidar, doctor, que también son seres humanos, que también tienen pues las debilidades propias del ser humano frente a los diversos acontecimientos y que hoy por hoy esta pandemia ha afectado alrededor de 90,000 profesionales de la salud en el mundo, doctor. Pues sí, es una realidad. Lamentablemente, Belén, el fallecimiento de cualquier persona es algo muy lamentable, pero en circunstancias de una pandemia como la que estamos viviendo, el fallecimiento de profesionales de la salud y el que profesionales de la salud enfermen por COVID-19 es algo, además de lamentable, muy peligroso. Porque el personal de la salud en estos momentos, pues lo hemos comentado en diversos programas, pues son columna vertebral del sistema de salud, de todos los sistemas de salud, particularmente en el ámbito hospitalario, a donde llegan los pacientes con más gravedad, los pacientes críticos y en donde se requiere de un equipo médico, de enfermería, de un equipo multidisciplinario
para atender oportunamente y con la mayor calidad a estos pacientes. Entonces, efectivamente, de hecho, Belén, de forma histórica, el personal de la salud, para propósitos de prevención, vacunación ante epidemias, se considera grupo prioritario. Por ejemplo, cuando influenza H1N1, bueno, uno de los grupos a quienes primero se dirigió la vacunación fue al personal de la salud, precisamente para tener pues a los soldados de primer orden disponibles y siempre sanos ante ese fenómeno epidémico que fue H1N1, y que seguramente en su momento, cuando esté la vacuna contra SARS-CoV-2, el profesional de la salud, los profesionales de la salud serán de los primeros que deberán vacunarse con este mismo fin, ¿no? Con este propósito. En términos generales, ¿cómo está la salud de los médicos, doctor? Porque de repente pensamos que ellos no se enferman, pero claro que se enferman, lo decíamos ya, son seres humanos. En términos generales, ¿cómo los toma esta pandemia al sector salud? Bueno, Belén, frecuentemente el personal de la salud, de igual manera, es el reflejo también del estado de salud del resto de una población. Suponemos que el personal de la salud, de cualquier manera, por los conocimientos que tenemos, debemos mantener estándares de salud mejores y medidas de prevención, particularmente para evitar enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, por supuesto, obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera. Esto se da frecuentemente y frecuentemente el personal de la salud, con el conocimiento de estos aspectos, pues cuida más su salud y probablemente la salud de su entorno inmediato. No siempre ocurre, no siempre ocurre. También, y hay que decirlo porque es una realidad, también en el personal de la salud ocurren altos índices de obesidad, de hipertensión, de diabetes, que son algunas de las enfermedades que particularmente han sido cofactores contribuyentes para la gravedad de COVID-19. Y también, hay que decirlo, frecuentemente el tema del personal de la salud es que los trabajadores de la salud tienen una vida laboral en promedio mayor que el resto de la población. Entonces, sí hay médicos mayores de 65 años en instituciones públicas, en actividad, en labores. De hecho, en estos momentos, bueno, hubo la disposición oficial de que quienes tuvieran más de 60 años de edad, siendo personal de la salud, preferentemente se mantuvieran al margen de la actividad hospitalaria por las razones que conocemos. Los adultos mayores han sido particularmente afectados por esta pandemia, pero creo que también ese factor contribuye. Es muy común que personas mayores de 60 años estén todavía activos en el ámbito hospitalario y frecuentemente lo hacen por la vocación de hacerlo, porque aún teniendo edad y años laborados para jubilación, deciden permanecer por la vocación de servicio a través de la atención médica. Y como pacientes nos encanta tener a estos médicos, doctor, porque nos habla de una amplia experiencia en profesiones como la medicina, la experiencia, por supuesto, que es un factor muy, muy importante. Indudablemente. Doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece, regresamos con mucho más a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Proteger la vida depende de todos.
Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Se lo hemos mencionado ya al inicio de este espacio. 90,000 trabajadores de la salud se han contagiado con el virus que provoca la enfermedad COVID-19. A ellos les toca la peor parte de la COVID-19. Personas a cargo de las camillas, trabajadores sociales, personal médico y de enfermería están justo en el área donde hay una concentración máxima de personas infectadas por el virus. El Consejo Internacional de Enfermeras instó a los gobiernos a comenzar de manera inmediata a mantener los registros precisos de infecciones y fallecimientos de trabajadores sanitarios. De no hacerlo, incrementa las posibilidades de más muertes y además no honra a los que han fallecido. Durante abril, esta asociación denunció la muerte de más de 100 enfermeras en todo el mundo luego de contraer COVID-19, mientras que la Organización Mundial de la Salud había notificado 23,000 trabajadores sanitarios infectados. Pero luego de la recopilación que hizo el Consejo con cifras oficiales e informes de los medios de comunicación, para mayo habría al menos 90,000 trabajadores contagiados y la cifra de enfermeras fallecidas es de 260. Tan solo en México, de las 36,327 personas contagiadas, 8,544 corresponden a personal de la salud, lo que equivale a 23%. Es decir, que casi una cuarta parte de los infectados es personal sanitario. Habla Hugo López-Gatell, vocero de la Estrategia contra la COVID en México. En forma acumulativa, tenemos 8,544 personas, miembros y miembros del personal de salud en quienes se ha documentado infección por COVID. Se han estudiado 23,525 que ya resultaron negativos, pero la razón por la que se inició el estudio es o bien eran contactos en una serie de casos y contactos, que son la minoría, o bien tuvieron síntomas sospechosos, que es la mayoría. Y 6,747 se encuentran en estos días todavía en estudio. El vocero de la estrategia informó que en el país hay 111 defunciones en este sector. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por recapitular estos datos importantísimos ante esta situación. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado urgente a los países a proteger a su personal médico, no solamente dotándolos del equipo necesario en los hospitales, sino también para protegerlos de las agresiones o actos de violencia que han sufrido en las calles. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los gobiernos de los países donde se han registrado agresiones al personal de salud para que tome las medidas y garantice su seguridad. Una enfermera del sector salud, de quien por seguridad nos reservamos su identidad, habló con Canal 44 para detallarnos cómo se siente ante tantas agresiones y discriminación de la que es objeto. Dice que ya lleva más de 3 semanas que mejor sale vestida de civil para que no la agredan. Tiene mucho miedo. Pues de hecho ya de enfermera ya no salgo vestida, ya estoy nada más de civil por el miedo pues a que me pase algo. De hecho sí me ha pasado algunas ocasiones que me dicen cosas, me ven mal, entonces pues ya tengo yo creo como 3 semanas que pues salgo de mi casa de civil, ya llego a mi trabajo y ya nada más me pongo mi bata. Eso es un miedo horrible tener que salir así, porque no sabes con qué te puedo confrontar. Entonces, pues sí, mejor trato de evitarlo lo más que pueda. Al principio de la pandemia, ella no recibió material adecuado. Ahora es que lo está recibiendo, pero dice que ya había atendido a personas sospechosas contagiadas de COVID-19. Sí nos dieron al principio unos cubrebocas, se puede decir, y ya conforme iba pasando todo, ya nos empezaron a dar más equipo, pero pues sí, al principio pues empezaron a llegar casos y no teníamos los equipos adecuados. Se puede decir que nada más teníamos como el tipo de cubrebocas normal, un equipo quirúrgico
que es un uniforme quirúrgico desechable, también normal. Entonces, pues sí, estábamos con un poco de miedo en esos tiempos. Ahorita ya contamos con algún equipo más, como gogles, la mascarilla N95, ya los trajes desechables también, pero igual, pues sí, sigue de todos modos el miedo al contagio. La enfermera del sector salud lamenta que algunos compañeros hayan sido ya agredidos. Sí, de hecho 2 compañeros ya tuvieron la desgracia y el mal rato de que los bajen del camión. No llegaron a golpes ni nada, pero simplemente los insultos, los bajaron del camión y pues ya con eso es como que ya no es tan grato estar en la calle con uniforme. La licenciada en enfermería espera que sea real el bono que dijeron recientemente les darían a los trabajadores de la salud por los riesgos laborales que enfrentan al tratar a pacientes con COVID-19. Por lo pronto, en España, el gobierno modificó la normativa laboral para que el contagio por coronavirus, cuando se ha contraído en el trabajo, se considere como riesgo laboral, informó Rocío López Fonseca. Cuando pensamos en personal médico atendiendo esta pandemia, pensamos en enfermeras, en médicos, en intensivistas que están precisamente en el área de terapia intensiva, digamos un equipo médico que responde a la emergencia. Sin embargo, cada vez este virus ha atacado también a otro grupo de médicos y enfermeras que no necesariamente están en contacto directo con los enfermos o los sospechosos por COVID-19 y nos estamos refiriendo a las consultas privadas y esto abarca otras áreas y otras especialidades médicas. Escuchemos. Los intensivistas, neumólogos e infectólogos fueron los primeros médicos que atendieron los casos de COVID-19 en el mundo. Sin embargo, ante la evolución de la pandemia, se han ido encontrando más alteraciones en el sistema de quienes están infectados. La COVID-19 no solo es capaz de producir una neumonía viral, sino además varias complicaciones mayores en el sistema cardiovascular. Al paso de los meses, los pacientes presentaron problemas de coagulación. Médicos de todo el mundo detectaron en algunos casos coágulos sanguíneos, lo que pudo ser mortal si el coágulo viaja al corazón o los pulmones. Entonces, los hematólogos han entrado al manejo también de la enfermedad. Pero ahí no quedó todo. Según reportes de varios países de la Organización Mundial de la Salud, médicos han encontrado algunas alteraciones en la piel, sobre todo en los pies, por lo que los dermatólogos también investigan estas anomalías. Otra especialidad médica que está investigando una nueva afectación al parecer relacionada con la COVID son los pediatras, ya que se ha encontrado al parecer una relación de esta nueva enfermedad con el síndrome de Kawasaki. A 4 meses de la aparición de esta pandemia, cada vez más especialistas tienen que ver con la atención a pacientes COVID-19, quienes, por cierto, van registrando cada vez más contagios y decesos, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a la charla en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, escuchábamos estas cifras, escuchábamos también el llamado de la Organización Mundial de la Salud para cuidar, para proteger a nuestro personal médico. Por cierto, que ayer se nos pasó mandar una felicitación y todo nuestro cariño a las enfermeras. Ayer fue el Día Internacional de las Enfermeras, estas enfermeras y enfermeros, estos hombres y mujeres que trabajan siempre con mucha pasión y con mucho cariño por sus pacientes, doctor. Y lo recordaba esto porque justo ayer una de las enfermeras decía, una de las enfermeras que tuvo oportunidad de dirigirse al país, que no hay peor combinación que el miedo y la ignorancia hacia este personal médico, doctor. Definitivamente, y ha sido lamentable escuchar de agresiones al personal de la salud por motivo de esta pandemia y por considerar al personal de la salud pues una fuente de contagio en la comunidad, pero también hemos visto y afortunadamente más escenarios y momentos de reconocimiento al personal de la salud por la labor que realizan y por toda esa entrega, dedicación y en particular por un momento tan especial que se está viviendo de valentía de parte del personal de la salud en la primera línea de atención de pacientes con COVID. Ya lo hemos escuchado, las cifras a nivel mundial, 90,000 posiblemente sean casos en personal de la salud, posiblemente sean más. Aquí
habría que hacer una muy buena revisión estadística en diferentes regiones del mundo. Hay algunos reportes muy interesantes. Por ejemplo, hay un reporte publicado en la revista MMWR, Morbidity and Mortality Weekly Report, que es el, digamos, órgano oficial de los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos, en donde ellos hacen el análisis de aproximadamente 9.500 casos de COVID-19 en personal de la salud, y ellos identifican que aproximadamente el 55% de ellos adquirieron la enfermedad en el ámbito hospitalario, el 45% lo adquirieron fuera del ámbito hospitalario, posiblemente en la comunidad. Entonces también hay que tener eso en consideración, porque el personal de la salud, al igual que cuidados importantes en el ámbito hospitalario, deben tener cuidados muy importantes en el ámbito de la propia comunidad. Y también es muy importante señalar lo siguiente, Belén, porque es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, de personas, pacientes que llegan a recibir atención médica a un hospital por otra patología, por algo que no es directamente COVID. Por ejemplo, por alguna patología quirúrgica, una apendicectomía, una colecistectomía, son atendidos por el personal del hospital, pero resulta que la persona en cuestión, el paciente en cuestión, venía en una fase presintomática de COVID o estaba con COVID pero de forma asintomática, y a lo que fue al hospital fue por otra patología. El cuerpo médico lo atendió y aunque con las medidas de protección adecuadas para atender a un paciente quirúrgico que no es COVID, no son exactamente las mismas medidas de protección que para un caso infeccioso como COVID. Y entonces han llegado a ocurrir en diferentes hospitales del mundo situaciones en donde el personal de salud se ha infectado precisamente por la atención a pacientes que no exhibían enfermedad de COVID, sino que fueron por otro tipo de patología al hospital. Lo hemos dicho muchas veces, los pacientes asintomáticos o presintomáticos pueden transmitir la enfermedad. Por eso las guías de portar cubrebocas, y preferentemente de alta eficiencia en los hospitales, han cambiado un poco, y se ha sugerido el uso generalizado y en todo momento de protección, por lo menos con cubrebocas quirúrgicos, en todo el ámbito hospitalario a nivel mundial. Muy bien, doctor, con esta reflexión nos vamos a la pausa, regresamos porque todavía nos resta mucha más información, así que usted no se vaya. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos.
queremos recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Aumentan los casos de niños con enfermedad relacionada con el COVID, ahora es en el estado de Nueva York. Vamos a este reporte. España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos monitorean los casos de niños con una enfermedad relacionada con la COVID-19. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, informó que el estado investiga 85 casos de niños con síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico. El estado de Nueva York está investigando 85 casos de una enfermedad relacionada con COVID en niños, principalmente en niños pequeños de escuelas primarias. Son síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki, lo que se llama enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico. Los síntomas de COVID tienden a ser respiratorios, pero esto no se presenta como un caso de COVID normal, dijo Cuomo. Los niños tienen inflamación de los vasos sanguíneos, en ocasiones también del corazón. Posiblemente estos casos pudieron presentarse y no ser diagnosticados como una enfermedad relacionada con COVID, pero ya causó la muerte de 3 niños neoyorquinos. Además, hay 2 muertes adicionales bajo investigación que probablemente se relacionen. En abril, la Asociación Española de Pediatría alertó al gremio médico sobre un cuadro inusual de dolor abdominal, además de síntomas gastrointestinales que pueden derivar en un shock con taquicardia e hipotensión. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, señaló que hay un equipo revisando las publicaciones realizadas con el COVID-19. Este cuadro clínico que describen los pediatras que podría estar asociado a niños que puedan tener síndrome de Kawasaki o que pueda ser similar a un síndrome de Kawasaki. No hay información suficiente ahora mismo, por lo que yo he podido acceder. Es un síndrome que se está viendo en algunos niños. Algunos de ellos parecen haber estado infectados previamente con el coronavirus, otros no. Por lo tanto, ahora mismo la valoración es complicada de hacer y es complicado de hacer una valoración de su asociación con una infección previa con coronavirus. En tanto, el gobierno mexicano revisa publicaciones científicas al respecto, informó Elizabeth Ortiz. Nos trasladamos ahora hasta Dinamarca. Ahí se encuentra nuestro compañero Anshu Lamela. Él es corresponsal de la agencia EFE en Dinamarca y también colaborador de este espacio. Anshu, te escuchamos. Adelante. ¿Cómo te encuentras y cómo se encuentra también Dinamarca en estos días? Sabemos que fue uno de los primeros países en levantar o en desconfinar a su población. Cuéntanos cómo lo hicieron y cómo fue que se pudo tomar esta decisión. Hola, buenas tardes desde Copenhague, buenos días a México. Primero aclarar que en Dinamarca no ha habido confinamiento, en ningún país nórdico ha habido confinamiento, sí que ha habido restricciones y parada de la vida, etcétera, pero aquí en todo momento se ha podido salir a la calle. Pues Dinamarca fue uno de los primeros países en cerrar fronteras y cerrar escuelas y liceos, antes incluso que países como España, que estaba en una situación mucho peor, y fue el primero que el 15 de abril volvió a abrir las escuelas y las guarderías en Europa, de los que las habían cerrado, porque algunos no las cerraron. Básicamente, Dinamarca ha mantenido un nivel el virus en un nivel bastante controlado, y desde hace un mes y pico han empezado a bajar tanto los ingresos hospitalarios como el número de gente en unidades de cuidados intensivos, también la tasa de reproducción, que está por debajo de 1, de modo que ayer las autoridades sanitarias dieron por controlada la epidemia, incluso descartaron que pueda haber una segunda oleada, sí que puede haber algún rebrote, pero no creen que Dinamarca vaya a sufrir una segunda oleada como muchos otros expertos temen que pueda pasar en esos países, ¿no? Es decir, entonces, que las autoridades en Dinamarca optaron por algunas medidas, si no tanto diferentes, digamos. Sí, por ejemplo, me llama la atención esto que mencionabas, el cierre temprano de fronteras. ¿Qué otra medida se ha explicado o consideran ustedes que ha sido importante para controlar de manera, digamos, temprana y además, entiendo, también rápida hasta cierto punto esta pandemia en Dinamarca? Sí, se cerraron las fronteras, efectivamente. No hubo confinamiento, pero sí que se paró prácticamente toda la actividad.
el distanciamiento social, es evidente que hay un factor que no se menciona tanto, pero que es evidente que en el norte de Europa hay una cultura distinta a la que hay en el sur de Europa, o que puede haber a lo mejor en países latinoamericanos. La gente no tiene tanto contacto tampoco con las familias, con los mayores, y esa distancia social que hay en el trato, pues también tiene cierto efecto, ¿no? Pero bueno, Dinamarca ha sido un país que aparte del cumplimiento de la gente, de las órdenes de las autoridades, tiene un sistema sanitario muy bueno y en ningún momento se ha visto presionado, han podido controlar el número de casos sin que se saturaran, sin que se colapsaran los servicios sanitarios, como ha pasado a lo mejor en España o en Italia. Y ahora están empezando a hacer muchos más test, a aislar más gente, porque están intentando que no haya nuevos rebrotes, ¿no? Pero digamos que un poco que ha sido eso un poco la clave, ¿no? Un sistema sanitario muy bueno, medidas que se adoptaron pronto cuando los números eran muy bajos, y también digamos la confianza que en general tienen los países nórdicos su población en las autoridades, y que siguen normalmente las órdenes que dictan el gobierno con confianza. Claro. Anshu, ahora que mencionabas el tema de las pruebas para detectar COVID-19, en las fases primarias, en las fases tempranas, ¿se aplicó también estas pruebas de manera generalizada a la población, solo en casos sospechosos? ¿Cómo fue, digamos, la estrategia o la dinámica que utilizó este país? Pues no especialmente. Creo que en proporción es uno de los países que ha hecho más test en Europa, pero muy lejos, por ejemplo, de Islandia, que sí que ha tenido una estrategia masiva de hacer test a la población. En Dinamarca no. Al principio se hacían test de personas que tenían síntomas, y recién ahora, cuando estamos en la fase segunda de reapertura de la sociedad, donde ya hay pues desde peluquerías, colegios, guarderías, el deporte profesional, también empezó la Liga de Fútbol en 10 días. Ahora recién están adoptando una estrategia más ofensiva de realizar test a personas que no tienen síntomas, pero hasta ahora solo se le han hecho a personas que tenían síntomas. Exacto. Anshu, quisiera también precisar un poco sobre el regreso a clases, que ha sido pues una de las grandes, digamos, decisiones que han tenido que tomar los gobiernos, sobre todo porque estamos hablando de un regreso importante de niños y de movilidad en los países, esto que implica el regreso a clases. ¿Cómo ha sido este regreso? Si hay algunas restricciones, ¿cómo ha sido la vuelta a la llamada nueva normalidad, particularmente para los estudiantes? Bueno, a ver, en Dinamarca, como te dije antes, desde el 15 de abril abrieron las guarderías y los colegios para niños hasta 11 años, o sea, los 4 primeros cursos, con restricciones, muchas restricciones, para el tema de mantener la distancia social, de higiene, con lo cual pues han establecido turnos. Por ejemplo, los padres no pueden llevar a los niños dentro del colegio, tienen que dejarlos fuera, y eso ha creado problemas. Pero han descubierto que, porque ya ha pasado casi un mes, que la tasa de contagio no ha subido, al revés, ha bajado. Pensaban que podía provocar aumento de los contagios y no. Y ahora, el lunes que viene, se van a abrir las escuelas a todos los cursos. Los institutos no, solo funcionan para último curso, y la apertura del resto de cursos está prevista para más adelante, para junio o tal. Pero eso, con muchas restricciones por el tema de la distancia, y optando sobre todo pues en el caso de guarderías y colegios para alumnos más jóvenes, pues mucha actividad fuera, para no tenerlos dentro. Incluso en Copenhague, donde yo vivo, se han habilitado pues desde parques de atracciones que están cerrados aún, pues hay guarderías que tienen poco espacio que los utilizan, otros parques que a lo mejor no están habilitados pues también los utilizan simplemente para resolver ese problema de espacio, porque se exigen 2 metros, ahora han bajado a 1 metro de distancia y un número determinado de gente por metro cuadrado, con lo cual no todas las escuelas podrían cumplirlo y tuvieron que hacer eso, turnos y reducir la enseñanza en horas. Anshu, ha sido un gusto platicar contigo. Gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio y esperemos tener una nueva oportunidad de dialogar. Gracias. Gracias a ustedes.
Es el corresponsal de la agencia EFE en Dinamarca, desde Copenhague, colaborador también de este espacio. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, me parece que vale la pena reflexionar un poco sobre esto que nos ha contado el corresponsal en Copenhague. Me llama mucho la atención esto que menciona del regreso tan temprano de los niños a las guarderías y a los primeros niveles de educación, sobre todo porque se ha hablado mucho de que los niños son de los principales transmisores de la enfermedad, aún sin ser ellos, enfermos o que presenten síntomas, portadores asintomáticos se les ha llamado también. Y en este sentido me decía él que no ha habido un repunte de los casos como se creía cuando los pequeños regresaran a clases, sino que incluso la tasa sigue bajando de número de contagios. Todas estas enseñanzas que nos está dejando este virus de manera tan diferente en cada uno de los países, doctor. Dinamarca es uno de los países exitosos en cuanto a la aplanamiento y ruptura de la curva epidemiológica. Ayer lo platicábamos un poco. Algunos de los países escandinavos han sido de los más exitosos en ese sentido, y la base del éxito ha estado predominantemente en función de la realización de las pruebas mínimo a todos los casos sospechosos, y en algunos países además la realización de la prueba a personas que tuvieron contacto con estos casos sospechosos o confirmados de COVID, es decir, a todo el posible círculo de transmisión. Como escuchábamos hace un momento, y así fue, el único país en el mundo que ha aplicado las pruebas de manera generalizada, lo dijimos ayer, fue Islandia, pero la población es muy pequeña. Eso fue posible porque el control sanitario es muy sólido, y además porque los recursos son más que suficientes para poderlo hacer. Y el realizar la prueba generalizada, en el caso de Islandia, brindó solo muy pocos beneficios adicionales a lo comparativo con países que realizan las pruebas de manera dirigida. ¿Dirigida a quién? A población con sintomatología y a los contactos alrededor de los confirmados y de los sospechosos. Por supuesto, también la realización de pruebas a grupos especiales como el propio personal de la salud. Bien, entonces, en el caso de Islandia, solamente de todas las pruebas que realizaron en la población general, encontraron solo positividad en 1.5% más o menos de la población general asintomática. Entonces, es realmente muy poco lo que te puedes encontrar cuando haces un rastreo generalizado. Pero por supuesto que cuando haces el rastreo dirigido y lo extiendes al grupo de contactos, ahí tienes muchas posibilidades de encontrar positividad y pues de actuar oportunamente. No irse hasta el otro extremo de los países, y hay que decirlo de nueva cuenta, en que lamentablemente el número de pruebas por 1000 habitantes es tan reducido como ha sido el caso de México, que se encuentra en el antepenúltimo lugar de la escala entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Hay que hacer pruebas en un número suficiente y adecuado para lograr el control de la pandemia. Si no se hacen pruebas, la pandemia no se va a controlar. Mencionar solamente que Dinamarca tiene poco menos de 6 millones de habitantes, es un país pequeño que también de alguna manera el control puede ser mayor, ¿no? Estamos hablando de que Dinamarca tiene incluso menos población que un solo estado, por ejemplo, de la República Mexicana. Que Jalisco, por ejemplo. Que Jalisco, por ejemplo. Así es. Hacemos una pausa, regresamos con más del tema.
Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas. Mantén la distancia. Y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. En México cursamos ya por el día 51 de la jornada de Susana Distancia. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que estamos en la parte crítica de la pandemia. Nuestra compañera Rocío López Fonseca estuvo pendiente de estas declaraciones y nos presenta el informe. Rocío, qué gusto saludarte y escucharte. Adelante con la información. Gracias, ¿cómo están? Efectivamente, el presidente López Obrador pues anunció que después de estos 51 días de la jornada de sana distancia, de su sana distancia, bueno, pues se está presentando ya este plan progresivo de reinicio a la nueva normalidad, como se le ha llamado ya. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, fue la encargada de detallar este plan de reapertura social, económica y educativa. En la primera etapa, del 14 al 17 de mayo, van a regresar a las actividades 269 municipios de 15 estados que están considerados como que no tienen contagios y que estos municipios tampoco colindan con zonas en donde pues se están presentando bastantes casos de COVID-19. La segunda etapa es a partir del 18 de mayo al 31 de mayo. Se están previendo la instalación de filtros sanitarios en los espacios laborales. Habrá nuevos protocolos que la Secretaría del Trabajo va a dictar para poder regresar a las actividades de todas estas empresas y también pues maquilas y demás fábricas, etcétera. Y el 1 de junio va a terminar esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Arranca con un sistema de semáforo por regiones para la reactivación de las actividades por las zonas del país. La secretaria Graciela Márquez mostró este semáforo que se va a utilizar y se agregaron como actividades esenciales la minería, la construcción y la fabricación de transporte, es decir, la industria automotriz. Pero aquí escuchamos a la secretaria Graciela Márquez. Este es el semáforo. Es un semáforo que tiene 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, es muy importante que sepamos 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Y tiene 5 categorías: medidas de salud pública y trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Veamos las medidas de salud pública y trabajo para cuando el semáforo esté en rojo. Ahí vamos a seguir, por eso es un regreso a la nueva normalidad, porque vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos. Todavía no hay vacuna, todavía no hay medicamento para la atención del COVID-19. Hay esfuerzos muy importantes en los que México participa, pero todavía no tenemos. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Cada semana se va a informar qué estado se mantiene en qué color, e incluso instruyó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a que realice cada día esta actualización y esta información. De hecho, evitó las preguntas y respuestas en esta presentación para que por las tardes pues estuviera ahondando más en los detalles. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró que no se va a regresar a clases hasta que sea seguro para las niñas y niños y la comunidad escolar. El reporte. Muchas gracias, Rocío. Seguimos, por supuesto, pendientes. Gracias por esta información.
Gracias, buen día. Es de Rocío López Fonseca con el reporte más reciente desde la presidencia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Pues un día importante para México porque se está dando a conocer estos anuncios. Hemos empezado lo que en el mundo se le conoce como la desescalada, poco a poco regresar a las actividades habituales. Sí que ha llamado la atención, o muchos nos preguntábamos cómo estando en el pico más alto es que se están reactivando algunas actividades. Entendemos que son principalmente las económicas, porque vaya que esta pandemia también ha golpeado la parte económica. Lo importante acá, doctor, y esto para la gente que nos ve y nos escucha, que tendrá que regresar a las labores, mucho dependerá también de nosotros, de cómo nos sigamos protegiendo aún cuando regresemos al espacio laboral. Definitivamente eso es fundamental, pero también aún con la urgencia económica que tiene todo el mundo, y México no es la excepción, si no hay control sanitario de la pandemia, aún con la presión económica que existe en todo el mundo, debe privilegiarse el control sanitario, porque de otra manera la economía se va a seguir debilitando progresivamente, y después esos pasos que debieran darse con mucha seguridad para la reactivación de la economía va a ser cada vez más difícil darlos. Entonces, digo, qué bueno que ya se estén haciendo todos los esfuerzos por reactivar las actividades económicas y en particular las que representan pues cadenas productivas de gran relevancia para la población, etcétera, pero que la población no pierda de vista las medidas preventivas en ningún momento, y que la autoridad sanitaria tampoco pierda de vista el monitoreo epidemiológico adecuado de este fenómeno al dar este paso tan importante que es la reapertura a las actividades económicas y comerciales. Si no se hace un monitoreo muy puntual y por algún motivo vuelve a dispararse el número de casos nuevos, que por cierto, es correcto lo que dices, estamos en este momento en la fase más crítica de la pandemia. En el caso de México, el día de ayer fueron cerca de 2,000 casos nuevos. Y ya con la cantidad de pacientes y de fallecimientos que hay en el país, estamos indudablemente en una de las semanas más críticas de esta enfermedad. Entonces, hablar en próximos días del regreso a la actividad económica y productiva será importante, pero siempre y cuando veamos con lupa y con todo detalle epidemiológico la evolución que vaya teniendo la pandemia en los próximos días. Y tomar en cuenta también que México, como otros países de América Latina, han presentado, digamos, diversas dinámicas dentro de su territorio. No todos los estados se han comportado de manera igual. Es por ello que el gobierno ha presentado ya un semáforo en el que nos está indicando cuáles poblaciones están en las fases más críticas. Lo decíamos también ayer, doctor, mientras unos están dejando las fases críticas, otros apenas están entrando y otros ni siquiera estamos cerca de llegar a esa fase crítica. Así que ha sido un crisol muy amplio el que representa a nuestro país, y veremos también la importancia de regresar cada uno dentro de su entorno y de su propia dinámica a esta realidad. Doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo y me gustaría solamente una breve reflexión para despedir el tema que hoy abordamos y que tiene que ver con el cuidado del personal médico, fundamental en estos momentos de pandemia. Bueno, tal como iniciamos el programa, el personal médico es la columna vertebral del sistema de salud. El personal médico debe cuidarse celosamente a sí mismo, y también el sistema debe cuidar al personal médico. Las medidas de prevención y particularmente lo que conocemos como equipo de protección personal, EPP,
debe estar en suficiencia, en calidad, de acuerdo a las circunstancias que tienen todas las instituciones. Y el personal médico debe estar repasando continuamente los protocolos de cuidado y prevención para la adquisición de enfermedades infecciosas en el ámbito hospitalario. El personal médico debe cuidar su propia salud preexistente, como las patologías preexistentes, diabetes, hipertensión, etcétera. Y lo dicho previamente, el personal médico mayores de 60 años, preferentemente en estos momentos, un poquito al margen de la atención de pacientes con COVID, por todo lo que hemos comentado previamente. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, pruebas rápidas de anticuerpos del coronavirus dan paz mental en la ciudad de Los Ángeles. El único examen que la gente quiere que salga positivo. Así define el doctor Matthew Budoff a una prueba rápida que les dirá a estos habitantes de Los Ángeles si tuvieron la enfermedad del nuevo coronavirus y se curaron. El concepto es que si tienes anticuerpos, en primer lugar demuestra que has sido infectado por la enfermedad porque es una prueba muy específica. En otras palabras, si es positivo, refleja que fue COVID. Y segundo, esperamos que si tiene anticuerpos como otros virus, eso significa que tiene algún nivel de protección contra la reinfección. Es un procedimiento simple y rápido que comienza con un pinchazo en el dedo para extraer una gota de sangre que se coloca en una plaqueta que parece una prueba de embarazo. 15 minutos después, el paciente sabe si tiene los anticuerpos del nuevo coronavirus, una señal de que contrajo la enfermedad y la superó. Desde el día que se anunció es algo que siempre ha rondado mi mente si estuve expuesto a un paciente o dos o a ninguno. Esto responde esa pregunta. El procedimiento, que es voluntario, se aplica en promedio a entre 40 y 45 personas diarias. Cuesta $149, que cubren algunos seguros médicos. Según los responsables, la prueba tiene una fiabilidad de casi el 99%. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.